celebra la vida. Muy buenas noches, Dios le bendiga, bienvenidos a este nuevo, en nuestro punto de encuentro que le pusimos el nombre del Sembrador. Así que muy contento de estar en esta noche. Soy el pastor Ariel, mi esposa. ¿Cómo está, mi amor? Ay, bien, me siente con vos, sí. Bien, yo soy Marisa Rodríguez de Gómez, también soy pastora. Lo voy a aclarar porque el otro día me decía eso. Sí, soy la esposa del pastor, pero soy pastora también. Bien, es como que nos damos cuenta que para algunos puede ser, no quiere, el Señor nos bendice cada vez que tenemos el programa, hay lluvia de bendiciones, diría. Hoy otra vez tenemos lluvia de bendiciones, la otra vez tuvimos unas lluvias de piedras que cayeron. Hoy esperemos que sea lluvia nomás, pero hay una canción muy hermosa que dice bendición, qué bendición, cada día es una bendición, de la mañana a la noche. Qué bendición, esté lloviendo, salga el sol, qué bendición. Así que nosotros lo tomamos como bendición. Así que queremos comenzar nuestro punto de encuentro hablando más de un poquito de nuestras experiencias en estos años que el Señor nos ha llamado a servirle. Ya hace como 20 años ya que estamos, casi 20 años en el pastorado, sirviéndole al Señor. Y hemos pasado por distintas etapas en lugares que a lo mejor estuvimos cómodos, pero que el Señor nos fue sacando. Muchas veces diciendo, ¿no? Porque muchas veces mi esposa me decía, pero si estamos cómodos acá. Así es. Y de pronto el Señor nos sacaba de ese lugar donde estábamos cómodos para ponernos en el lugar donde Él nos necesita. Así que hoy, y así fuimos caminando en este sendero, en el camino del Señor, y sirviéndole de distintas formas. Hoy el Señor nos está mostrando otra visión y estamos escuchando su voz y estamos queriendo seguir esta voz del Señor con esta nueva visión, con este punto de encuentro del Sembrador. Si vos querés explicarle un poquito, mi amor. Claro, justamente por qué le pusimos, por qué esos dos nombres. Nosotros entendemos que tenemos que ser en este momento ese punto de encuentro. No es un lugar específico. Seguramente que están acostumbrados que los hermanos evangélicos tenemos un templo, igual que los católicos tienen un templo donde se reúnen y demás. Pero en este tiempo el Señor nos ha llevado a que hagamos como al principio, visitando a las personas, viendo sus necesidades, saliendo un poquito de la estructura de la iglesia en sí, mejor dicho, del templo, y viendo esas necesidades que hay fuera de la iglesia. Y el Sembrador, porque a medida que salimos también vamos sembrando la palabra. La sembramos en distintas tierras, ya vamos a hablar después de eso, pero nos toca es llevar la palabra. Y en este periplo que comenzamos hace casi 20 años, fuimos transitando, nosotros transitamos de el catolicismo al evangelismo. En el caso del evangelismo al catolicismo y después al evangelismo otra vez, pero en ninguno de los casos dejamos de servir. El Señor nos fue guiando hasta encontrarnos en esta etapa. Como nosotros trabajamos en escuela católica todo el tiempo. De hecho que nosotros somos docentes los dos y nos jubilamos en colegios católicos, ¿no? Parece una paradoja, ¿no? Pero bueno, en sí en ningún momento nosotros renegamos de nada, ¿eh? O sea, como dijimos al principio, el Señor nos fue sacando de un lugar no porque no estábamos cómodos en ese lugar, sino que nos sacó para llevarnos en el lugar donde Él nos necesita. De hecho, nosotros nos conocimos en la Iglesia Católica, en el grupo juvenil,
y siempre sirviéndole al Señor, yo con el coro, con la guitarra, ir cantando. Y así fuimos transitando todo este tiempo hasta que el Señor nos fue mostrando que Él quería algo más en nuestras vidas. Y es así que después fuimos conociendo a través de experiencias hermosas el evangelismo. Y hoy estamos sirviéndole acá, sin renegar de aquello de nuestro tránsito en la Iglesia Católica, porque por eso que en el primer programa la otra vez le dijimos, nosotros no somos religiosos, porque el Señor nos sacó de acá, estamos conociéndole cómo es el catolicismo, tenemos muchos amigos en la Iglesia Católica, muchos compañeros docentes que están también en la Iglesia Católica, pero nosotros no nos apartamos de ellos porque ellos son católicos, nosotros evangélicos. Entonces estamos conociendo la Iglesia Católica por dentro, porque también servimos ahí. Y ahora estamos conociendo, después de tantos años dentro del evangelismo, también el evangelismo. Entonces yo creo que el Señor tiene algo especial en nuestras vidas, en el servicio, porque estamos conociendo las dos partes. Y entonces es por algo el Señor nos llamó a servirle así. Ahora sí que nosotros estamos orando, pidiéndole al Señor que Él siga guiando nuestras vidas, porque la palabra que nosotros siempre estamos orando, Señor, que podamos ser canales de bendición, canales de gracia, que sea tu Espíritu Santo hablando por nosotros, y que nosotros no queremos llegar solamente a una parte de la religión, no queremos a una iglesia, no queremos que todos puedan experimentar esta presencia de Dios, de Jesús Salvador, y que puedan encontrar esa salvación. Por eso desde un principio le dijimos, no venimos a hablarle de una religión, sino venimos a hablarle de una relación con Dios. Así que... Bueno, hablando de eso, de puntos de encuentro, entonces, si hablamos de un punto de encuentro, también tenemos que encontrar ese punto especial que es el Señor. De distintas maneras, pero todos creemos. Disculpame, amor. De hecho, que por ejemplo el católico cree en Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros también creemos, el evangélico cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo principal. Ahora, después otras cositas que nos pueden separar, cosas que creemos que nos separan. Sí. Pero lo más importante creo que es buscar ese punto de encuentro, no las cosas que nos separan. Por eso también este título de punto de encuentro entre todos los hermanos que realmente estamos creyendo en ese Dios real, verdadero, y que siempre está con nosotros. Claro, es más allá de lo que nosotros creemos profesar, buscar esa unión y aquello que verdaderamente es lo fundamental, porque podemos tener distintas formas de adorar, distintas formas de buscarlo, pero creemos en un solo Dios. Y bueno, nosotros comenzamos, como decía mi esposo, ¿y qué es lo que nos llevó? Porque la pregunta de nuestros amigos, ¿no? que siempre trabajamos, ¿pero por qué? ¿Por qué dejaron? Sí, ustedes siempre trabajaron. De hecho, era carismático, ¿no? Y no es algo en particular. En un momento dado, el Señor nos llevó a esa necesidad de buscarlo con más profundidad. Y esto es lo que encontramos aquí. Yo tenía, y esto lo voy a comentar porque hay quizás muchas personas que están en la misma disyuntiva, en la misma tesitura en la que estaba yo en ese momento. Yo tenía 1.000.000 de preguntas, de dudas, una confusión. Un día mi esposo empezó a ir al reencuentro porque él toca la guitarra, le decimos salmista porque adora al Señor. Y él me dice, mira, yo me voy. Yo le dice, no, yo no me voy a ir. ¿Por qué no? Porque la Virgen, ¿por qué van a decir mi familia? Todos sirviendo en la Iglesia Católica. Y bueno, se iba. Él es así. O sea, así como lo ven, así es. En una paz. Y se iba. Él nunca me dijo, mira, ¿cómo vas a hacer?
ni yo tampoco le dije no vayas. Yo le dije, bueno, se preparaba y se iba. Y un día se vistió y le digo, voy con vos. Porque yo decía, yo lo veía con ese gozo, con esa paz. Entonces voy a ir. Porque me di cuenta que yo me estaba manejando por un montón de prejuicios. ¿Cómo iba a rechazar aquello que no conocía? Y si él lo veía tan bien, y me vestí y me fui. Y bueno, de ahí él pasó a ser el segundo hombre de mi vida, porque el primero ya fue Jesús. Me enamoré de una manera tan profunda como nunca lo había experimentado. Y me enamoré de ese Jesús y desde entonces anduvimos juntos en este camino. Y fue muy hermoso. Y cuando yo lo conocí, porque yo servía, trabajaba, pero era como que, como dice el libro de Job, dice, de oídas te había oído, dice en una parte, ¿no? Pero ahora mis ojos te ven. Y era como descubrir a ese que yo le debía mi salvación, pero quería saber más. Y ahí fue. Y ahí empezamos a caminar juntos, a conocer más, a indagar más. Empecé a leer la palabra en profundidad, porque siempre había escuchado algunas cosas, había leído la catequesis allá cuando era chiquita, pero ahí es como que empezó esa relación íntima con el Señor, esa intimidad. Amén. En algún momento voy a traer mi guitarra y voy a cantar algunas canciones también para adorarle y bendecirle a Dios. Es cierto, ¿no? El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, examínenlo todo y retengan lo bueno. O sea que nosotros cada vez que nos encontramos con alguien o vamos a alguna iglesia o leemos algo, dice examínalo todo. O sea, y algo bueno siempre tiene que haber. Examínalo todo, retiene lo bueno. Por eso es que decíamos nosotros que tuvimos mucho tiempo en la Iglesia Católica y muchas cosas buenas hemos sacado. De hecho que a mí, por ejemplo, me llamó siempre mucho la atención y siempre para mí fue uno de los santos. Por ahí algunos hermanos dicen católicos, bueno, ustedes los evangélicos no le quieren a los santos. Y realmente cuando uno empieza a mirar, yo conocí, por ejemplo, estudié la vida o fui leyendo la vida de San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís para mí es uno de los santos más grandes dentro de la Iglesia Católica. Y muchas veces esa oración de Francisco de Asís, a veces lo tomo en mi vida, como dice Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde haya odio, que yo ponga amor, donde haya ofensa, que yo ponga perdón, donde haya discordia, que yo ponga unión. Señor, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, sino ser comprendido como comprender. Es una hermosa oración, inclusive yo le puse música a esa oración. Y es uno de los santos más que yo no digo que yo lo adoro al santo, ¿no? Pero que dice que de los santos nosotros tenemos que tomar el ejemplo para en nuestra vida, para que en esa santidad nosotros podamos transmitirla también en nuestra vida. Y yo tomé esa santidad de Francisco, el modelo de Francisco de Asís, ¿no? Y es un poco lo que nos está pasando en este tiempo a nosotros. Fíjense que en la época de Francisco de Asís, Dios habla a Francisco y le dice, Francisco, reconstruye mi iglesia. Y Francisco entendió que tenía que reconstruir había una ermita, la ermita de San Damián. Y entonces empezó a recolectar piedras y materiales para reconstruir la ermita de San Damián, que estaba destruida. Pero en realidad no era la iglesia material la que Francisco tenía que reconstruir, sino es la iglesia, esta iglesia. Nosotros siempre decimos que nosotros, cada uno de ustedes que están del otro lado, somos la iglesia del Señor. Lo otro es el templo, es el lugar físico, pero nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Entonces, ese templo era lo que Francisco tenía que
reconstruir. Entonces, qué bueno es que en este tiempo también el Señor nos está llamando a algo así. No solamente, nos dijo que es bueno tener un lugar de congregarnos, un lugar para estar en el templo, pero en este tiempo el Señor nos está llamando, por lo menos a nosotros, es el llamado que nosotros tenemos de salir un poco de la iglesia y reconstruir esa iglesia que somos cada uno de nosotros, que son ustedes. Hay tanta necesidad, tanta gente que se suicida, tanta gente que vive triste, que están amargados, que viven en un estado de depresión, que el negocio, yo digo siempre, el negocio más grande en este tiempo es el negocio de los ansiolíticos. Entonces, nosotros tenemos que llegar a esas personas que están muy tristes, y reconstruir esa iglesia a través de la palabra, de la palabra que el Señor nos da a cada uno de nosotros, y podamos ser canal de esa gracia y poder transmitir esa paz, como dice en Filipenses capítulo 4, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. No somos héroes. Ni somos perfectos. Ni somos perfectos, ni somos santos. Buscamos esa santidad, buscamos de que el Señor se halle aquí, de que esta iglesia, esta tierra, porque esta sea una tierra donde Él se sienta cómodo. Caemos y nos levantamos y nos ayudamos, y por eso es que hoy podemos compartir esto. Y esto que somos siempre. Así somos nosotros dos. Desde que estamos juntos, la verdad que nos decían de todo cuando recién nos casamos. Nos decían, pero no se aburran, porque trabajábamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 11 de la noche en algunos casos. Trabajábamos en 2 escuelas, en 3 turnos, y estábamos todo el día juntos y los fines de semana juntos, entonces no se aburren y no. Y bueno, así nos fuimos fortaleciendo en esto también, en este caminar. Disculpame, porque me viene a la mente, ¿no? Porque hay algunos hermanos nos decían a nosotros, pero qué natural que salió, ¿cómo ustedes ya tienen experiencia, ustedes ya estuvieron? Y la verdad que no, lo que pasa es que nosotros conversamos todo el día, estamos conversando, hablando, y salen temas, y sobre todo lo que más conversamos siempre es de la palabra de Dios, ¿no? Recién Nicolás nos decía, el dueño de la radio, yo estuve buscando algo para marcarle a ustedes, pero salió tan natural, y entonces nos estaba felicitando, pero en realidad esto que nos pasa es porque siempre tenemos ese diálogo, estamos conversando, y sobre todo siempre sale, de una u otra forma, siempre sale el poder hablar de la palabra de Dios, el poder hablar de las situaciones de tantos hermanos que están necesitando, y de que el Señor en este momento nos está llamando, nos está utilizando como instrumento de gracia. Pero a la vez también, no solamente eso, sino que también hoy compartía una palabra muy especial que está en la primera carta de Juan, y que nos llama a servir. El Señor nos está interpelando. Estos son tiempos donde no alcanza con decir soy, no, yo hago cosas, yo esto, yo siento no, es servir. La verdad que a nosotros nos llama mucho la atención, nos encanta el trabajo que hace Lilian desde la asociación. Ella se largó y se nota que ama lo que hace, y ese es el trabajo de hoy, ¿no? Porque hablan muchos, y a la hora de la verdad es estar al servicio del otro. No es fácil, pero bueno, el Señor nos está interpelando cada vez más en ese sentido. Si ustedes buscan, dice en la primera carta de Juan eso, ¿no? Dice que el que puede, que sirva, que esa es la mejor muestra de amor al
al hermano. Nadie puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano, dice, y bueno, pero volviendo a esto, y ahora va a pasar un temita, un tema musical. Fue un enamoramiento progresivo que tuvimos con el Señor al principio y nos equivocamos mucho, especialmente yo, porque yo habrán notado que soy la más habladora y la más que enseguida, muy espontánea, muy efusiva diría, enfática, decía. Y me equivoqué mucho al principio, especialmente con mis hijos, porque cuando nosotros comenzamos ya teníamos hijos que estaban más grandes y es como que yo estaba enamorada, entonces quería que todos se enamoren y no la encontraba. Esto lo estoy contando porque es importante para los que nos escuchan, los que están empezando este camino también. Un proceso. Este proceso es un proceso. Hasta el día que me muera voy a seguir aprendiendo. No vayan a creer que ya lo sé todo, pero al principio me equivoqué mucho, porque yo pretendía que ellos sientan lo mismo que yo y no. Cada uno tenía que llevar su proceso y algunos están en eso todavía. Entonces ese caminar me fue enseñando y fui aprendiendo y no es fácil. Nosotros, como les dijimos la otra vez, no venimos a venderles espejitos de colores de que todo es color de rosa. Ya vamos a contar varios testimonios de esto, pero en este proceso fuimos aprendiendo a caminar como el Señor quería, no como a nosotros nos parecía. Y bueno, este tema que trajimos, que le pedimos a los chicos a la chica que nos ponga, habla un poco de eso, ¿no? De ese amor que todos los días. Que era todos los días y que ahora es cada vez más fuerte. Y que cada día hay un salmo muy hermoso que dice que Él por la mañana nosotros tenemos que anunciar su misericordia y por la noche su fidelidad. Y que cada día Él renueva las oportunidades. Entonces, si hoy me equivoqué, mañana va a ser un nuevo día en que Dios me va a dar otra oportunidad para poder servirlo, para poder buscar de su presencia un día más en tu presencia. Es un poco lo que habla esta canción. Lo dejamos con el temita entonces y le pedimos un favor. En el momento que esté escuchando, preste atención. Deje un ratito lo que está haciendo y preste atención a lo que es este tema, porque después queremos contarles algunas cositas más. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorar.
adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reserva. Un día más te adoro, Dios. 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 Un día más para adorarte. Un día más para entregarme. Un día más para quererte. Un día más para estar apegado a ti. Amén. Espero que hayan escuchado este tema, que mediten un poquito en lo que dice la letra de esta canción tan hermosa. Y yo, cuando mi esposa estaba hablando del servicio, ¿no? Porque Dios nos llama a cada uno en distintos lugares, pero siempre nos llama a servir a los demás, porque la palabra dice, hay más alegría en el dar que en el recibir. Cuando uno entiende eso, el Señor nos empieza a utilizar. Y fíjense que yo el programa pasado había dicho, dijo alguna vez un pastor, predica a tiempo y a destiempo la palabra de Dios, y si es necesario, habla. ¿Y saben quién fue ese pastor? Fue Francisco de Asís. No lo dije, estaba por decir la clase pasada, que somos profesores, siempre decimos la clase pasada, el programa anterior. Predica a tiempo y a destiempo la palabra, y si es necesario habla. O sea que lo que nosotros en realidad tiene que hablar es nuestro testimonio, nuestra forma de ser, nuestras actitudes. Cada vez que nosotros nos levantamos a la mañana, y nuestra oración siempre es esa: Señor, que sea tu Espíritu Santo transparentándose en nuestras vidas, que en el lugar donde nosotros estemos esté tu presencia. Señor, que nuestros gestos, que nuestras miradas, Señor, que nuestra forma de hablar, que nuestras actitudes esté tu presencia. O sea que a veces, no es necesario tanto hablar, porque a veces decimos, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Entonces, no es necesario tanto hablar, sino que nuestra forma de ser, donde nosotros estamos, se tiene que notar que realmente Dios está obrando en nosotros. Por eso Francisco de Asís decía esto: si es necesario habla, porque él era el evangelio viviente. Él comenzó a vivir como vivía Jesús, y y renegó de todos sus bienes y de sus riquezas, las riquezas que tenían sus padres, para empezar a vivir esa vida de carencia y de poder imitar a ese Cristo que en la Biblia nos dice: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán paz para vuestras almas. Amén. Ese es el regalo de Dios. Y también volviendo a todo esto de trabajar y de estar, imagínense que trabajamos años en escuela católica, primero siendo católicos y después ya siendo cristianos evangélicos, y es aprender a manejarse con amor. Nosotros, algunos tienen esos prejuicios que son totalmente, separan, dividen. Nosotros participábamos, porque al estar teníamos que participar, estar en la misa, y sin embargo nuestros compañeros, inclusive nuestros directivos, ya no nos obligaban a nosotros si tenían que haber alguna procesión o lo que sea, ya nos respetaban, pero nosotros tampoco fuimos nunca a decir, no, ustedes están equivocados, ¿por qué? Porque están detrás de los ídolos. No. Hay toda una explicación bíblica que algún día quizás se pueda dar, de por qué.
pero no es un rechazo en sí. Ahora bien, tenemos amigos, ex colegas, amigos de la vida, hermanos, familia, que están sirviendo inclusive y que sirven bien en la iglesia. Y nosotros no nos atrevemos tampoco a decirle no vengan, porque una vez una querida compañera me decía, ¿por qué le hablas a otra compañera desde tu óptica? ¿Vos le querés llevar para tu club? Le digo, no es un club. Simplemente le estaba dando una palabra de aliento. No piense así. Yo nunca, jamás me atrevería a decirle, dejá y vení acá. No, puedo decirle mi experiencia, puedo decir qué es lo que a mí me mueve, por qué me mueve estar en este trabajo, con esta óptica, pero nunca, jamás decirle, no, estás equivocado, nosotros estamos haciendo bien, vos estás equivocado. No. Yo creo que Dios nos habla a cada uno en el momento concreto, correcto, y yo no soy Dios. Podemos contar nuestra experiencia, como dice mi esposo, ser testimonio con esto de las actitudes. Yo soy la que más trabaja el Señor conmigo, porque tengo este carácter, diría la de Esperando la carroza. Tengo un carácter, dice, pero bueno, me junto con gente que es tranquila. Eso también es un consejo, ya le doy para la vida. Hay que juntarse con gente que te va a hacer bien, no que va a fomentar tu parte mala, sino que va a fomentar tu parte buena. Y eso es lo que pasó con este caballero que está al lado mío. Tiene una paz y me ayuda a superar cada situación. Amén. Usted porque no vive con él. Eso también. Hay unos hermanos por ahí en la iglesia, pastora. A mí me decían, ay, qué pastor, bueno que es su esposo. Qué bueno. ¿Usted por qué no vive con él? Decía, pero no. Hay que vivir. La convivencia, hay que aguantar la convivencia, pero bueno, gracias a Dios que nos puso, cuando la palabra habla del idóneo, de la idónea, ¿qué es lo que quiere decir? Claro, porque generalmente se toma, no, porque es la idónea, estamos buscando, y generalmente se toma, es la idónea que lo va a acompañar, lo va a ayudar, no. La traducción correcta de idónea desde el hebreo quiere decir la que está enfrentada, la que está enfrente. ¿Qué quiere decir con esto que está enfrente? Y te está mostrando la parte que a vos te falta, se pone ahí para encarrilarte y para decirte, mirá, no es que te va a decir a todos sí complacientemente, no, la idónea también a veces te dice, mirá, pará, no, y bueno, y esa es la misión que me dio a mí. Por eso es un poco equivocada ese dicho que dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y no es detrás, es delante, la idónea, al lado, la idónea es la que está al lado, la que está enfrente, la que te está diciendo de dónde, cómo estás caminando, y lo mismo también el hombre, también yo creo que es el idóneo el que está enfrente, así que. Pero además tomamos esto, la palabra dice que formó a Adán y luego la formó a Eva, lo hizo dormir, importante dato, porque despierto creo que no hubiera aceptado, lo hizo dormir y de un hueso de la costilla sacó a Eva, o sea, no lo sacó ni de un hueso de la cabeza para que esté sobre él, ni de un hueso del pie para que esté debajo de él, de un hueso de la costilla, la que está al lado, o sea, estamos ahí, al lado. Y bueno, y yo creo que cuando uno va desentrañando la palabra, mire, algunos dicen, ¿y cómo saben que la palabra, que la Biblia está escrita por Dios? No está escrita por Dios, pero está inspirada. La Biblia se escribió a lo largo de más de 4.000 años, porque desde Génesis hasta Apocalipsis hay 4.000 años. Y está escrita por más de 40 autores que vivieron con años, siglos de diferencia. Y sin embargo, si uno lee desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús. Les dejo esa tarea,
porque eso es una de las cosas que a mí me llamó. Yo, que soy muy lectora, sí, en todo hace referencia a Jesús. Amén. Y no podemos irnos sin leer la palabra, como decía mi esposa, ¿no? Y poder leer esta palabra que es la que a nosotros nos inspiró en este tiempo. Poder tener estos puntos de encuentro en distintos lugares, aquí en Paso de la Patria, en distintas casas, distintos barrios. El Señor dirá si alguna vez vamos a tener de vuelta la iglesia en sí. Lo que sí estamos creyendo es que estamos haciendo la voluntad de Dios en estos puntos de encuentro. La palabra que a nosotros nos tocó para que empecemos a vivir esta visión que el Señor nos está dando en este tiempo está en Mateo capítulo 25, versículos del 34, pueden leer todo desde el 31 hasta el 40, pero quiero tomar solamente desde el versículo 34. Y cuenta que cómo será el juicio de las naciones, ¿no? Como cuando el Hijo del Hombre venga, separará de un lado a los cabritos y de un lado a las ovejas. Y entonces dice el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y acá viene lo importante que dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y dice, y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, dice el Señor, a mí me lo hiciste. ¿Quién es el justo, mi hermano? Y el justo es el que va a la iglesia, que está tirado todo el día, que alaba, que grita, que ora fuerte. No necesariamente. El justo es el que hace bien sin mirar a quién. El que le sale naturalmente compadecerse. El que hace uso de lo que hoy se habla tanto, de esa palabrita que hoy se habla tanto. Empatía. Empatía. Ese es el justo. No le importa si es rico, pobre, morocho, rubio, amarillo, alto, bajo, gordo, flaco. Lo único que sabe es que esa persona lo necesita y solo le nace hacer el bien. No discrimina. No discrimina. No discrimina. Y cuando habla del justo, y el justo dirá ese, ¿cómo y cuándo te vimos? Ya enfermo, ¿cuándo te visitamos? ¿Cuándo? Y es porque las personas que realmente, cuando encuentran ese amor de Dios, y ese amor de Dios empieza a obrar en su vida, comienza a hacer el bien. Y no se da cuenta. No se da cuenta que está ayudando al hermano cuando está necesitando. Por eso que a veces estamos en la iglesia y no nos damos cuenta de eso. La necesidad está afuera. Cuando nosotros salimos afuera de la iglesia, empezamos a ver las necesidades de la iglesia, de la iglesia, porque cada uno de nosotros somos la iglesia. Y no solamente las necesidades espirituales, porque a veces estamos diciendo vamos a ayudar, en lo espiritual, que está bien, también se ora por los hermanos, se intercede por cada uno cuando están enfermos, cuando están en necesidades, cuando hay problemas. Pero también aquí habla de lo material. O sea, yo no puedo dejar de socorrer cuando hay hermanos que están necesitados. Si yo tengo, dice el libro de Santiago, aquel dice que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. O sea que si yo sé hacer el bien, si yo tengo la oportunidad, si yo tengo en mi corazón el hacer el bien y no lo hago, estoy en pecado.
Aunque usted diga, pero yo no le hago mal a nadie. Pero si tampoco le está haciendo bien a nadie, está en pecado. Está en pecado. Entonces, empecemos en este tiempo a lo Santiago también dice, perdón, sí, que dice, no le puedes decir a tu hermano, vete en paz, andate en paz, abrigate y come tranquilo, si no sabes si tiene para comer. Es fácil, a todos les decimos, anda con la paz del Señor. la paz del Señor, vete en paz, que el Señor te bendiga. Si no tiene con qué. Entonces, en todas esas cosas el Señor en este tiempo nos está llamando a tener estos puntos de encuentro, porque no es solamente para ayudarlos espiritualmente, llevarles una palabra, sino que también nos está llamando a colaborar en tantas necesidades que hay. Por eso esto también de que el Señor permitió que nosotros podamos tener este encuentro con Lilian, con la asociación acá Paso de la Patria, porque a través de ellos también nosotros empezamos a ver que lo que el Señor estaba poniendo en nuestro corazón de ayudar a tantas personas necesitadas, ella lo empezó a hacer a través de la asociación, y entonces la conocimos y empezamos a trabajar con ella, porque acá no es que nosotros vamos a ayudar y vamos a poner el cartel que la iglesia, el sembrador está ayudando. No, si nosotros podemos colaborar a través de la asociación para que las cosas puedan llegar a los hermanos necesitados, lo vamos a hacer. Porque la palabra también nos dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Entonces no es tampoco para figurar, sino es de ayudar. Y si nosotros podemos generar esa ayuda a través de la asociación, lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Así que esta palabra queríamos compartir con ustedes. Espero que también esta palabra toque el corazón de cada uno de ustedes, que el Señor comience a obrar en esta noche, en este programa que el Señor nos está dando, y que sea un tiempo en que comience a obrar esta palabra también, empatía por el más necesitado. Hay tanta gente necesitada hoy que se está suicidando, que están tristes, que están agobiados, que están en espíritu de tristeza, de angustia, y el Señor nos quiere utilizarnos como canales de bendición. ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto. El Señor está esperando un sí, una respuesta. Aquí estoy, Señor, heme aquí, obra en mí. Amén. Queremos agradecer a todos los que a lo largo de esta semana, la verdad que muchas personas que se han acercado, que nos han hablado, y bueno, para nosotros es un privilegio, porque esto es verdaderamente un privilegio, poder llegar a tantas personas que quizás no conocemos personalmente, y queremos orar por todos. No importa de qué religión seas, no importa en qué creas, queremos bendecirte, queremos que sepas que hay muchas personas que sí están orando por todos, que hay muchas personas que así como nosotros, de manera anónima, están buscando el bien de otros. Que sepas que hay uno, sobre todo, que creyó en vos. Ya vamos a hablar de eso, pero sabete que no importa lo que seas, cómo seas, ese creyó que valía la pena dar la vida por vos y por mí y por todos. Así que en esta noche te queremos dejar con una oración pidiendo al Padre de toda la gloria, al Padre de todo lo creado, que te bendiga, que te dé una paz que ni vos puedas explicar por qué. En medio de tus vicisitudes, de tus circunstancias, tenés esa paz. Entonces, oramos para que el Señor llene de ese gozo, de esa paz, tu vida esta semana, te dé la salida, te dé las respuestas. Solo tenés que mirar al cielo o mirarte íntimamente y decir, Señor, acá estoy. Quiero que con esta palabra oremos, ¿no? Porque dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, en esto pensar. Anoten esta palabra, el que alguna vez tiene acceso a alguna Biblia, porque las va a ayudar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9 dice, en esto piensa,
en esto piensen. O sea, hay tanta gente que está en tristezas, en angustia, pero dice la palabra, en esto piensen. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en esto piensen. En todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en esto piensen. En todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, en esto piensen. Si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. En esto piensen. Y cerremos y que el Señor, cada vez que vamos a acostarnos y vamos a dormir, empecemos a pensar en las cosas buenas que nos pasaron en el día, no en las cosas malas. En esto piensen. Si hay algo digno de alabanza, si hay digno de virtud, en esto piensen. Y esa paz que sobrepasa, como dice ese mismo versículo, sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, dice, y tu pensamiento en Cristo Jesús. Así que oremos en esto para que en esta noche el Señor esté obrando en nuestros pensamientos, que quite todo aquello que no sea de Él, todo aquello que nos perturba. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias primeramente en esta noche, Sí, Señor. por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder hablar de tu palabra, Señor, de proclamar tu grandeza. Gracias, Señor, por utilizarnos, por ser canales de bendición. Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ser esos canales de bendición. Señor, oramos por cada uno de los hermanos que van a recibir esta palabra a través de este programa, de este punto de encuentro, que tú estés bendiciendo su vida, como dice, hasta que sobre y abunde. Señor, hasta que sobre y abunde, con esa bendición, como dice tu palabra, que enriquece y que no añade tristeza. Bendecimos, Señor, este canal de streaming. Bendecimos a los hermanos que están ahí en el control, Señor. Bendecimos a Nicolás, el dueño. Bendecimos a Lilian. Señor, es por darnos esta oportunidad de poder proclamar tu palabra en esta noche. Así que, Señor, gracias. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno de los hermanos que van a recibir este programa. Que sea, Señor, de edificación para su vida. Gracias, Señor, y que toda la gloria, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor, en la iglesia que tú nos vas a dar, Señor, siempre sea para ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga. La semana que viene. Hasta la semana que viene en este punto de encuentro del Sembrador. Celebra la vida.